Hare Krishna, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de nuevamente así tener su asociación, ¿sí? Devotos y amigos. Entonces, la clase de hoy está así como estructurada hacia el conocimiento del Bhagavad Gita, pensando así como cuando nosotros llegamos a conciencia de Krishna y nos encontramos con este libro y con la filosofía de conciencia de Krishna. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nombre, Bhagavad Gita, tal como es. Entonces es muy importante esto, tal como es. Srila Prabhupada enfatizaba mucho sobre este punto, porque tal como es abarca algunas características como tal como es, sin interpretaciones, tal como es, como Krishna así lo habló, tal como es, como la suprema personalidad de Dios lo habló. Entonces, Srila Prabhupada explicaba que cuando él llegó a Estados Unidos encontró muchas ediciones de Bhagavad Gita, pero ninguno así como hacía referencia a lo más importante, que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces este es el punto más importante de todo el Bhagavad Gita. Conocer la posición de Krishna, conocer nuestra posición y conocer la relación que tenemos con Krishna. Entonces, Srila Prabhupada tradujo desde el sánscrito al inglés, así, utilizando una metodología de traducir palabra por palabra, dar su traducción y sus Bhaktivedanta o sus comentarios basados así en acharyas anteriores. Prabhupada dio vida al mensaje de Gita a través del movimiento para la conciencia de Krishna. El movimiento de conciencia de Krishna representa el Bhagavad Gita. Así, debemos entender que el movimiento de conciencia de Krishna es el amor de Srila Prabhupada, esta misión de un devoto puro, así enseñándonos este proceso de recordar lo que realmente somos, nuestra posición, es la misericordia de un devoto de Krishna. Srila Prabhupada se encontraba en Vrindavan, un lugar santo, a una edad ya anciana, donde cualquier devoto a esa edad prefiere quedarse en el lugar, así, cantar los santos nombres, estudiar, y sin embargo muestra así la actitud de un Vaishnava, de un devoto de Krishna, siempre pensar en las otras almas, en quien puede ayudar, acercándolos a Krishna. Entonces, Srila Prabhupada es el ejemplo de un devoto de Krishna, es el ejemplo de un Vaishnava. Uno debe siempre leer el Prabhupada Lilamrita, debe estudiar la vida de Srila Prabhupada. Si uno se pregunta qué debo hacer como devoto, debe leer así, la biografía de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dijo, no se necesita cambiar el Gita, solo se necesita entenderlo tal como es. Esto porque nosotros que nos encontramos así en situaciones condicionadas tenemos tendencias a veces a querer cambiar las cosas o las personas. Entonces, como Srila Prabhupada entiende nuestras tendencias, así siempre puntualizaba esto, ¿no? Como tal como es, sin interpretaciones, porque los comentarios que da Srila Prabhupada son realizaciones espirituales, son revelaciones que la Suprema Personalidad de Dios hace con su devoto. Entonces nosotros tenemos que tomar como referencia los comentarios de ese devoto y no darle una interpretación según lo que yo pienso que Krishna está diciendo en el verso, ¿no? Por eso Srila Prabhupada se tomó el trabajo minucioso de darle un comentario, ¿no? Es como, no es solo un libro, es como si el maestro espiritual nos está hablando delante de nosotros, comentando un verso, y nosotros consideramos que ese comentario del gurú no es tan así, ¿no?
No es porque solo un libro, no, el Guru no está presente. Aquí está presente el Guru, que es Krishna, y está presente su devoto puro, que es Prabhupada. Entonces siempre debemos tener esa consideración cuando estamos delante de un libro de Srila Prabhupada. Nos podríamos preguntar por qué estudiar el Bhagavad Gita. Srila Prabhupada dice, el Bhagavad Gita no es un libro religioso de la India. Es un mensaje universal que responde a las preguntas existenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el deber más elevado? Entonces, debemos considerar que el Bhagavad Gita es una guía, ¿no? El maestro espiritual, Purusharaya Swami Maharaj, nos explica que Krishna está hablando instrucciones prácticas, del día al día, sin mucho misticismo, cosas prácticas, ¿no? Como los devotos sabemos, se da este diálogo entre la Suprema Personalidad de Dios y su devoto, quien se encuentra en una crisis existencial. ¿Cómo podemos estar alguno de nosotros en alguna etapa de nuestro proceso? Y el Bhagavad Gita nos da todas las respuestas. Podemos buscar, y ahí estará una acotación muy importante. El lector del Bhagavad Gita, el devoto, debe tener una actitud sumisa ante el Bhagavad Gita o ante cualquier libro de Srila Prabhupada. Porque ante la sumisión significa yo no sé y quiero aprender. Y es el maestro espiritual quien me está enseñando. Entonces, si nosotros tenemos esta actitud, y como nos enseña Srila Prabhupada, todos los secretos del Bhagavad Gita se nos van a revelar. Pero si nosotros tenemos una actitud desafiante, o yo esto ya lo sé, o no necesito que me lo digan, o cualquier actitud parecida, nosotros vamos a estar delante de un libro y no vamos a entender la profundidad del libro. El Bhagavad Gita es uno de los textos más importantes de la humanidad y es la esencia del conocimiento védico y una guía eterna para el alma sincera que busca respuestas sobre la vida, el propósito y la trascendencia. Srila Prabhupada, en la introducción de su edición del Bhagavad Gita, tal como es, establece que no se trata de un libro filosófico común, sino del diálogo trascendental entre el Señor Supremo y su devoto Arjuna, que tiene como objetivo restaurar el Dharma eterno, Sanatana Dharma, en la sociedad humana. Considerando el verso del capítulo 2, verso 13, nos dice, así como el alma encarnada pasa en este cuerpo por la infancia, juventud, vejez, del mismo modo al morir pasa a otro cuerpo. Srila Prabhupada nos dice en su comentario, este verso explica la inmortalidad del alma. El Gita nos lleva más allá del cuerpo y nos conecta con nuestra identidad espiritual. Entonces, esta es la primera instrucción que nos está dando Krishna. Usted no es el cuerpo, es el alma. Y muchos devotos que están practicando desde hace un tiempo consideran que ya han realizado esta instrucción. El maestro espiritual, Purusharaya Swami Maharaj, dice que el devoto, durante toda su vida en su práctica, nunca va a realizar que no es el cuerpo. Solamente eso lo va a realizar en el momento final de la muerte. Ahí tiene que realizar realmente que no es el cuerpo. Porque, como sabemos, el Bhagavad Gita nos enseña donde está depositada nuestra conciencia y nuestro pensamiento, eso determinará nuestro cuerpo futuro. Ese cuerpo puede ser con características materiales o espirituales. Entonces, la lectura del Bhagavad Gita es una guía, como nos enseña Bhakti Sundar Maharaj, que es el arte de vivir y el arte de morir. Nos está enseñando cómo debemos vivir y cómo debemos morir. Entonces es una guía, como dijo aquí, eterna. No es solamente de esta vida. El objetivo de esta clase
es comprender la naturaleza única del Bhagavad Gita, su mensaje central, la posición del Señor Krishna, la ciencia del alma y la verdadera meta de la vida. El origen y contexto histórico. El Bhagavad Gita es parte del Mahabharata, narrado por Vyasadeva. Ocurre justo antes de la gran batalla de Kurukshetra entre los Pándavas y los Kauravas. No es una analogía ficticia. Srila Prabhupada enfatiza que Kurukshetra es un lugar real y Krishna y Arjuna son personas. Verso 4.1. Krishna dice: hace mucho tiempo yo le enseñé esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol Vishvavama. Se explica en el Bhagavad Gita que esto ocurrió hace más de 120 millones de años. Y eso fue el inicio, así, de el Señor estar enseñando este proceso de Bhakti Yoga, esta unión, esta conexión del alma individual con el alma suprema, el Señor Shri Krishna. Entonces el Bhagavad Gita, el objetivo que tiene es revivir nuestra conciencia perdida. Es como despierte, alma condicionada, alma dormida, que por muchos años, muchas vidas ha estado dormida en los brazos de la bruja Maya, en el hechizo de la ilusión. Entonces, sabemos, como nos enseña la literatura védica, que el alma por naturaleza es pura, bienaventurada y con conocimiento. Pero entrar en contacto en el mundo material, con la energía material, queda cubierta. Y la primera capa es el ego falso. Entonces, el verso 3.27 nos dice: confundida por el ego falso, se cree la autora de las actividades, pero en realidad son realizadas por la naturaleza material, por las gunas de la naturaleza material. Entonces nosotros nos podemos preguntar, pero bueno, si nosotros no somos el cuerpo y somos el alma, ¿qué es lo que ocurre? O sea, con las actividades que están pasando diariamente. Entonces nos enseña la literatura védica que nosotros solamente somos testigos de lo que está ocurriendo a través del cuerpo. El Bhagavad Gita nos enseña en el verso 13:30 el significado de Srila Prabhupada, que dice que el cuerpo es una máquina para complacer deseos. Y esto lo hace a través de la complacencia de los sentidos. Y el alma, lo que realmente somos, es solo así testigo de lo que está ocurriendo. Y lo único que tiene es decidir ante ese impulso que le llega qué quiere hacer. Porque quiere disfrutar a través del cuerpo y eso está bien. Pero Conciencia de Krishna nos explica que hay un punto fundamental: hacerlo de manera egoísta o hacerlo en cooperación con la Suprema Personalidad de Dios. Si nosotros usamos nuestro cuerpo para nuestra complacencia, no se niega en Conciencia de Krishna. Pero se nos enseña que debe ser usado estos sentidos y este cuerpo en servicio devocional, para la complacencia de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, como dije antes, todo nuestro proceso, toda nuestra lectura debe ser sí, focalizada en trabajar en que somos un alma espiritual y no un cuerpo. Porque no es solamente yo estoy disfrutando, sino que todo lo que conlleva al cuerpo, mi nacionalidad, mi género, etcétera, todo lo que me identifique con el cuerpo es falso, es ilusorio, porque en realidad soy un alma espiritual. El propósito del Gita. El mensaje del Gita no es sectario, sino universal. Su propósito es enseñar la ciencia del alma, Atma Gyana, restaurar el verdadero Dharma del alma, el servicio devocional Bhakti,
liberar a los seres vivientes del ciclo de nacimiento y la muerte, samsara. Verso 4.7. Siempre que y donde quiera que decae la religión verdadera y prevalece la irreligión, en ese entonces yo desciendo. Krishna. Aquí Krishna nos está dando el propósito de por qué Él viene y el propósito de por qué existe el Bhagavad Gita. Restablecer los principios religiosos. Srila Prabhupada nos dice que hay una diferencia muy grande entre un ser humano que sigue principios y no. Uno está en la plataforma animal y el otro puede ser un ser humano civilizado. Entonces, lo primero que nosotros debemos practicar es Dharma. Existe el Dharma material y el Dharma espiritual. El Dharma material es lo que yo tengo que hacer en el mundo material. Tengo que trabajar. Soy padre, soy madre, soy hijo, soy abuelo, soy profesor. Tengo que seguir mi Dharma, porque tengo que mantener el cuerpo y el alma juntos. Tengo que proveer a mi familia, tengo que ayudar, etc. Pero también tengo que practicar mi Dharma espiritual, y eso lo determina el maestro espiritual. ¿En qué servicio me voy a ocupar? ¿Dónde mi maestro espiritual entiende que según mis capacidades y mis características puedo hacer algún servicio para Krishna? No puedo especular y no puedo considerar que yo entiendo cuál es mi Dharma espiritual. No. Srila Prabhupada nos enfatiza la importancia del maestro espiritual en nuestra vida, en nuestra práctica. Conflicto interior. Kurukshetra es el campo de batalla. Arjuna es el alma confundida. Krishna es el maestro espiritual, Dios mismo. Verso 2.7. Ahora soy tu discípulo y me he rendido a ti, por favor, instrúyeme. Arjuna está hablando a Krishna. Después de exponer el capítulo 1 con muchos argumentos, sí, que uno puede considerar muy importantes desde una perspectiva de valores, de ética, pero Krishna le dice, está diciendo cosas como si sería un erudito, pero en realidad está especulando. Porque usted es un alma espiritual y está en una posición de un ego falso, material, preocupándose por la muerte de sus parientes, por lo que va a pasar con el reinado, cosas materiales. Entonces Arjuna entiende la posición y toma la actitud de un discípulo, su misión. Es verdad, no sé, instrúyame. Esto es muy importante. Ese es el comienzo de la vida espiritual. El primer paso para recibir conocimiento espiritual es rendirse con humildad. Humildad viene acompañada de agradecimiento. El maestro espiritual nos explica que no puede construirse vida espiritual si la base no es el agradecimiento. Soy realmente no cualificado. ¿Por qué pienso que estoy para más? ¿Por qué no pienso que estoy para menos? Y que por misericordia del maestro espiritual, de los devotos y de Krishna estoy ocupado en el servicio devocional. Si yo tomaría esa actitud, todo lo que estaría en mi vida sería una bendición, porque me retengo así, no apropiado para todo lo que estoy recibiendo. Pero si yo creo que estoy para más, lo poco que recibo, lo mucho, nunca va a hacer que yo esté satisfecho. Entonces, es así, agradecimiento, humildad y satisfacción. Son la base. Porque si nosotros encontramos satisfacción en nuestra práctica, probaremos gusto, probaremos alegría, probaremos así estar en paz interior con quien lo practica, con quien nos acompaña en este proceso. Pero si nosotros, por exigencias personales, siempre apuntamos a más, que siempre es algo positivo,
pero cuando está mal aplicado es destructivo en nuestra vida espiritual. Siempre debemos, así, ayer un devoto aquí hablaba en una clase muy interesante, cómo la tierra que está alrededor de la plantita del bhakti no debe ser ni muy dura, ni muy blanda, ni muy mojada, ni muy seca. Y él explicaba esto entre satisfacción y exigencia, ser equilibrados. ¿Quién es Krishna? ¿Quién es Arjuna? Krishna es la suprema personalidad de Dios, el origen de todo. Arjuna, un alma condicionada, un devoto y un amigo íntimo del Señor. Verso 10, 12 y 13. Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, el ser más puro. Arjuna está hablando para Krishna. Arjuna está realizando que Krishna es el origen de todo. Es el origen tanto de la energía material como de la espiritual. Esta energía de Krishna es divina, pero tiene sus leyes. Entonces, mientras uno está actuando dentro de la energía material, debe entender cómo funciona, qué dinámica tiene el mundo material. Y por más que seamos rebeldes, tenemos que seguir las leyes. Así como un ser humano no sigue las reglas de un gobierno y es preso o puesto en la cárcel, nosotros también. Y no es un castigo. Srila Prabhupada nos explica, no es un castigo de Maya, es una actitud amorosa, correctiva, para enseñarle al alma rebelde, confundida, cuál es su posición. Maya tiene el servicio de purificarnos si queremos ser devotos de Krishna. Ella es una devota y ese es su servicio devocional. Entonces, no debemos interferir en el servicio devocional de otro devoto. Debemos solo entender, ese es su servicio. Y es mi autoridad y me está corrigiendo, pero como soy tan rebelde, no lo acepto. Y creo que es mi enemiga, y creo que quiere destruirme, y etc. Pero si nosotros entendemos su posición y somos agradecidos con ella por corregirnos, mostrarnos nuestras falencias, todo sería diferente. La posición de Krishna. A diferencia de otras ediciones del Gita, Srila Prabhupada enfatiza la posición de Krishna como la suprema personalidad de Dios y no solo como un maestro espiritual. Verso 18. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí, Krishna. Entonces, si todo es Krishna, si nosotros somos partes integrales de Krishna, ¿por qué nos creemos independientes de Krishna? ¿Por qué pensamos que en algún momento vamos a ser uno con Krishna? Siempre vamos a tener nuestra individualidad. Y Srila Prabhupada nos explica que esto determina mucha responsabilidad. Usted está construyendo su destino. Entonces Srila Prabhupada nos explica, está el destino que es considerado material. Usted ha tomado un cuerpo y tiene que pasar por un karma determinado. Porque por acciones pasadas así es. Y esas situaciones ya están preestablecidas. Nuestra única elección posible es cómo queremos caminar hacia esa situación. Pero la situación es inevitable. Entonces, Srila Prabhupada nos dice, hay un secreto muy importante. Aquel que se rinda a Krishna puede cambiar su destino. Pero no por su propio esfuerzo, porque Krishna así lo quiere, si es su voluntad. Krishna puede cambiar nuestro destino material. Vemos, ríndete a mí, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas.
es una promesa de Krishna. Inclusive Srila Prabhupada nos dice que existe el destino espiritual. Aquel practicante que quiere alcanzar una meta, nadie lo puede obstruir. Nada ni nadie puede obstruir al devoto en su deseo espiritual. Entonces nosotros estamos construyendo nuestro destino espiritual. Material, dependemos de la misericordia de Krishna. Mi maestro espiritual explica misericordia sin causa y con causa. Sin causa, así llegamos a conciencia de Krishna, no cualificado. Sin embargo, Krishna nos ocupa. Misericordia con causa, por mi propio esfuerzo, Krishna tal vez me otorgue su misericordia. La importancia del maestro espiritual. Para entender el Gita no se puede hacer a través de la especulación mental. Es esencial acercarse a un maestro autorizado en su sesión discipular Parampara. Verso 4.2, Evam Parampara Praptam. Lección del karma. Karma significa acción, pero también reacción. El Gita enseña que toda acción genera un resultado, pero que el karma puede trascenderse. Verso 3.9. Las actividades realizadas como sacrificio para Vishnu deben ejecutarse, de lo contrario encadenan. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué estamos sufriendo, aquí tenemos la respuesta. Y una vez más, el Gita nos llama a la responsabilidad. Si usted está sufriendo es debido a cómo usted está actuando. Su pasado no lo puede cambiar, pero sí su presente y su futuro. Si usted las acciones que realiza son ofrecidas para Krishna, usted no generará nuevo karma. De otra manera, es inevitable. No hay más posibilidades, son esas. El devoto o el practicante está obteniendo conocimiento muy valioso a través del Gita y de los libros de la literatura védica de cómo puede salir del sufrimiento material. Ahora solo depende de nuestra elección. El karma puede y debe ser purificado a través de ofrecérselo a Krishna. Esa es la base del karma yoga. Hay diferentes yogas. Karma yoga, acción sin apego. Jnana yoga, meditación y sabiduría. Dhyana yoga, control de la mente y los sentidos. Bhakti yoga, servicio devocional amoroso. Verso 6.47 de todos los yogis. Aquel que siempre piensa en mí con fe y devoción es el más querido por mí y el más elevado. Srila Prabhupada enseña, Bhakti Yoga es el camino supremo y todos los demás yogas alcanzan su perfección cuando conducen a la devoción. Entonces, estamos practicando Karma Yoga, acción sin apego. Jnana Yoga, meditación y sabiduría. Dhyana Yoga, control de la mente y los sentidos. Y Bhakti Yoga, servicio devocional amoroso. Pero todo hacia Krishna. Cuando es separado de Krishna, es una pérdida de tiempo. Porque es una pérdida de tiempo porque en realidad no nos resuelve nuestra situación. Es válido, sí, es importante, también lo es, pero volveremos a un cuerpo material y debemos empezar de cero otra vez. Esa es la situación. Debemos ser muy afortunados en la próxima vida tomar un cuerpo humano. Debemos ser muy afortunados de ser devotos. Debemos ser muy afortunados de tener la determinación de practicar conciencia de Krishna. Entonces todas esas son variantes que nosotros no podemos manejar. Porque no podemos tener el control. Nos damos cuenta que aunque si estamos practicando,
delante de muchas situaciones, todavía somos arrastrados por la ilusión. No tenemos esa fuerza espiritual como para estar en Samadhi, en esa meditación profunda solamente en Krishna. Y eso que estamos dentro de una era dorada del Señor Chaitanya Mahaprabhu, dentro de una misión como la de Srila Prabhupada, tenemos muchas cosas a favor y sin embargo vemos lo difícil que es. Entonces, si nosotros tenemos que volver en la próxima vida, eso es fuera de nuestro control. Eso depende de la misericordia de Krishna. Pero debemos salir de esta vida satisfechos, que hemos hecho lo mejor, que hemos hecho nuestro máximo esfuerzo. Y no quedarnos con preguntas a la hora final, y si hubiese intentado, y si hubiese hecho. Mejor salir satisfecho, lo intenté, pero no me alcanzó. Bhakti, el corazón del Gita. Aunque el Gita contiene enseñanzas sobre el karma, jnana, yoga, su enseñanza culminante es el Bhakti Yoga, la devoción amorosa a Dios. Verso 1866, ya lo dijimos. Este es el verso más importante. No se trata de ritualismo o religiosidad, sino de rendición amorosa al Señor. Entonces, el Gita nos está conduciendo desde el capítulo 1 al 18 en cultivar conocimiento para que el conocimiento esté al servicio de que podamos restablecer esa relación perdida, amorosa con Krishna. Y lo estamos practicando día a día con sus devotos. Gracias Prabhu, gracias Mataji, gracias Madre, por permitirme practicar, por ayudarme en mi proceso devocional. Conclusión. La introducción del Bhagavad Gita es, tal como es, establece una base sólida para entender que el Gita no es un tratado especulativo, sino una guía práctica para la realización espiritual. Es el manual de la vida espiritual. El lector sincero, al acercarse con humildad, fe y servicio, encontrará en él las respuestas a las miserias de la vida, la muerte y la trascendencia. Recibe sabiduría eterna y la gracia de Dios. Srila Prabhupada afirma con claridad: el verdadero propósito de leer el Bhagavad Gita es reavivar nuestra relación eterna con Dios y vivir según nuestra verdadera naturaleza espiritual. Si quieren hacer algún comentario, algún aporte, alguna pregunta o alguna crítica, son todos bienvenidos. Madre Sarasvati levantó la mano. Sí, madre. Hare Krishna, mis reverencias a todos los que están en la reunión. Es la primera vez que escucho una clase con esta metodología de no seguir así sistemáticamente la lectura del Bhagavad Gita. Muy interesante los puntos que toca el Prabhu. Hay una cosa que me gustaría que haya recalcado hasta este momento, capaz que lo hizo antes de que yo entrara, de lo importante que es saber reconocer quién es realmente un maestro espiritual, y porque en esta época es diferente. Antes, en la época en que el Bhagavad Gita, esta canción, se cantó, los maestros espirituales estaban constantemente con sus discípulos, y hoy eso no pasa. Tenemos un contacto directo con el maestro espiritual a través de las traducciones de Srila Prabhupada, y en esas traducciones de Srila Prabhupada se ha enseñado sistemáticamente a leerlas, y hasta los maestros espirituales decir el significado de Srila Prabhupada
porque cuando uno escucha a un devoto puro puede tener más realizaciones. Entonces lo que me llamó la atención es eso, que es la primera vez que veo este método de pasar por alto así los significados, que no sea correlativo, pero más allá de eso, que sea específico ya en esta dinámica de prédica que estoy conociendo ahora a través de este sistema, de especificar que lo importante que es saber dónde encontrar las cualidades de un verdadero maestro espiritual genuino, para no poner el oído a personas que bajen línea de su propio proceso, y bueno, eso, porque hoy por hoy estamos todos expuestos a que, así como desde hace 5.000 años hasta ahora hay muchas traducciones del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada ha dado vuelta a la tierra, y muchas personas están aprovechando de ese sistema que Prabhupada hizo una tierra fértil, y hoy que hay ya establecida este conocimiento sobre la filosofía védica, hacen uso de ese arado de Srila Prabhupada. Bueno, eso era. Y que bueno, eso, que para mí es importante que en estas disertaciones así se mencione como a tener en cuenta para no ser engañados. Gracias, Haribol. Haribol, madre, reverencia. Entonces, primero, esta charla está basada en las palabras de Srila Prabhupada, de sus clases, de su introducción al Bhagavad Gita, y el tema era conociendo el Bhagavad Gita, así como desde general los puntos que toca el Bhagavad Gita, y no un verso específico. Por eso no leí así el comentario de Srila Prabhupada, porque no estoy tratando un verso en particular. Creo que en ningún momento estoy ni ofendiendo ni faltando así a Srila Prabhupada por no haber leído un comentario, porque todo está basado en las palabras de su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Entonces, tal vez debería haber escuchado desde el inicio cuál era la intención de la disertación o de la charla. Pedro. Hare Krishna Prabhu, reverencias a todos los devotos que están reunidos en la charla. Muy interesante el encuentro, la charla. La disertación estuvo muy interesante como introducción. Yo me quedé con la parte de la planta de Bhakti. Y como encuentro de charla introductiva, me pareció muy lindo destacar la importancia de la planta de Bhakti, de los devotos y el cuidado de la misma. Como los devotos debemos, los que por ahí hace unos años estamos acá, o los que hace 40 años que están, sin importar la cantidad de años que cada uno haya estado en conciencia de Krishna en esta vida, tratar de cuidar esa planta de Bhakti es algo muy lindo, considerando que bueno, los devotos cuando llegamos a conciencia de Krishna tenemos todavía el concepto de la dualidad y lo seguimos teniendo por más conocimiento que intentamos tener, tratar de cuidar que la dualidad no entre en conciencia de Krishna, que sea un proceso tranquilo, amoroso, despacio. Entonces me gustó mucho esa parte, ¿no? Del Bhakti, de ese comienzo, ¿no? Con donde entra uno busca a Krishna en el Gita,
¿no? Que esta es la primera literatura con la que uno se encuentra y es tan importante, donde da el principal conocimiento para poder interesarnos en este camino tan arduo y con tanta filosofía y tanto conocimiento. Gracias, Prabhu. Igual, Prabhu. Bueno, entonces, como estaba ejemplificando con la planta y con la exigencia y la satisfacción. Son dos puntos muy importantes en la práctica de un devoto. Si quiero exigirme, me puedo exigir a mí mismo, pero no a los demás. Nunca debo mirar al otro devoto o devota su servicio o lo que está haciendo. Siempre debo concentrarme en mi propia planta espiritual. Porque como nos enseñan, alrededor de la planta crecen malas hierbas. Y estas malas hierbas son nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y nosotros los cultivamos, supuestamente con nuestro bhakti. Pero si nosotros seguimos cultivando esas actitudes, un día esas plantas crecerán más que nuestra plantita de bhakti. Segundo, no hay a dónde correr, no es una competencia. Cada uno a su tiempo, cada uno según sus capacidades, sus posibilidades, sus deseos. Y como todo devoto debe cultivar y ayudar al otro devoto en su práctica, ser positivo en la vida del otro devoto, no destructivo. Porque Srila Prabhupada nos enseña que esto es un proceso amoroso. Si nosotros queremos una relación amorosa con Krishna y no lo podemos hacer con los devotos, ¿qué relación queremos con Krishna? Amoroso significa sin intereses propios y de manera favorable. Entonces es muy importante fijarse en la vida espiritual de uno, cultivar su vida espiritual, ser un jardinero experto en cuidar su plantita devocional y ayudar a otros en su proceso. Prabhu, yo tengo una consulta. Bueno, en esto del paso que es rendirse con humildad, agradecimiento y satisfacción. Puede ser que a veces en el proceso nos cuesten algunas cosas como satisfacción, o sea, no lo hacemos tan satisfechamente, puede ser. En ese caso, ¿qué habría que hacer? ¿No hacerlas hasta lograr esa satisfacción o hacerlas a pesar de todo para lograr en algún momento sentir esa satisfacción? Gracias. Perdón, madre. Bueno, primero que todo, siempre debemos cantar. Cantar los santos nombres de Krishna es la solución. Si nos encontramos en dificultad, en alguna actitud que tenemos, en algún comportamiento, en alguna narta, cantemos, oremos a Krishna por su ayuda, al Maestro Espiritual por su misericordia de permitirnos poder avanzar en conciencia de Krishna. Siempre debemos ocuparnos, aunque si no lo hacemos de la mejor manera. Porque no podemos esperar hacerlo bien, porque no somos puros. Nuestros corazones no tienen pureza. Entonces primero, lo haremos mixto, lo haremos por nuestros propios intereses, lo haremos por un poquito por Krishna, un poquito por alguien. Y un día nosotros probaremos gusto, ¿no? El proceso nos enseña que cantar sadhusanga, anartanivriti, nishta, perfijos, ruchi, probar gusto. Pero muchos de nosotros todavía estamos en anartanivriti, en el proceso de purificación. Entonces, Srila Prabhupada nos explica, esta es la etapa más dura, a veces más larga de todas. Después que el devoto
consigue salir de esa etapa, ya queda más fijo en el servicio y empieza a probar gusto. Satisfacción, madre, significa con lo poco que yo puedo hacer, debo sentirme contento. Porque la sinceridad en el proceso de conciencia de Krishna es lo más importante. Krishna sabe quiénes somos, sabe hasta qué punto estamos condicionados. Sin embargo, amorosamente nos construye un plan divino para cada uno de nosotros, para ayudarnos a avanzar en el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, si yo me muestro sincero, a pesar de mis dificultades, Krishna me ayudará para que yo pueda superar mis obstáculos. Siempre lo ha hecho, solo que nosotros no lo recordamos. Siempre ha estado con nosotros como nuestro amigo, testigo, ayudándonos. Entonces, como decía en un momento, es muy importante exigirnos o querer un poco más avanzar en conciencia de Krishna, porque esto es bueno para nosotros, para nuestro crecimiento, pero es muy importante dosificarlo con estar satisfechos, ¿no? Porque si no se vuelve autodestructivo, se vuelve comparativo, se vuelve una competencia, se vuelve una crítica. Un maestro espiritual, Yamunacharya Maharaj de Brasil, me dijo un día: Prabhu, si no termina con sus críticas, su vida espiritual termina, su plantita de bhakti se seca. ¿Cómo revertir mi crítica? Prabhu, madre, ha hecho un servicio maravilloso. Gracias. Gracias, Prabhu. Hare Krishna, perdón, me quedó una cosita más por comentar. Sí, también aconsejar evitar las ofensas. Las ofensas son el principal caída de cualquier devoto, en el estado y el ámbito en el que esté y en el nivel que haya subido de esa planta o escalón en el que puede haber, por misericordia de Krishna, haber llegado. Así sea el comienzo, en la siembra de su semilla, las ofensas son muy complicadas. Así que hay que tener cuidado también a quién prestamos atención, cómo nos relacionamos en conciencia de Krishna. Hay que saber escuchar a quién, con quién y cómo relacionarse. Tener mucho cuidado con los devotos mayores, sobre todo los gurús. Cualquier gurú hay que escucharlo mucho y tener cuidado con lo que se pueda llegar a comentar de él, porque esas son las principales caídas del devoto. Cuando cometemos ofensa a los devotos que han dedicado su vida a propagar los santos nombres del Señor, cuando ahí es donde nosotros mismos pisoteamos nuestra propia planta de bhakti. En lo personal era como un comentario agregado a este simbolismo de la planta de bhakti, la tierra y el crecimiento. Sobre todo el cuidado de eso. Gracias, Prabhu, gracias, madre, gracias a todos. Es muy importante lo que dice Pedro de las ofensas. Y nosotros debemos constantemente recordarnos de esto, no solamente, bueno, me voy a sentar a cantar la yapa y voy a tratar de no cometer ofensas. Ofensa significa con cada pensamiento, con cada palabra que digo, no ofender a un devoto. No cuando canto el santo nombre. El santo nombre lo voy a dejar de cantar con ofensas cuando mi pensamiento y mis palabras estén libres de ofensa. Entonces, como dijo Prabhu, la ofensa a los gurús. Muy importante evitar esa ofensa. No podemos considerar que nosotros podemos entender lo que está haciendo un gurú. Él debe tener sus arreglos con Krishna y él está viviendo lo que está viviendo por arreglos de Krishna.
Cada devoto vive su vida por arreglos de Krishna. Entonces, intervenir en la vida de otro devoto, opinando sobre lo que hace y deja de hacer, es muy delicado. Mejor concentrarse en la vida espiritual de uno. Siempre intentando ser un instrumento para la misión de Srila Prabhupada, siempre intentando sumar a la práctica y a la devoción que tienen otros devotos. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta más? Prabhu Harivilasa. Una reflexión final. Perfecto. Hare Krishna, perdón. Sí, Prabhu. Reverencias. Bueno, tengo una pregunta para hacer con respecto a eso de que decían de quiénes somos nosotros para, o quién soy yo para juzgar quién es devoto o no es devoto, porque a veces creemos que hemos transitado un camino más, algunos menos, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para determinar quién es devoto o no es devoto, digamos? Creo que ese es un pensamiento que no es bueno. Esa es una reflexión, una autorreflexión que yo me hago, porque yo hace poco que estoy, ¿no? Y por ahí escucho, no, bueno, él es devoto, él no es devoto, aquel es devoto, él no. Y no sabemos si esa persona, no sé, Krishna le toca el corazón y su vida cambia totalmente. De hecho, es así, ¿no? Pero yo suelo escuchar mucho eso. Él sí es devoto, él no es devoto. Ella es devoto, él no. No sé, Prabhu, si me puede aconsejar con eso, alguna sugerencia o algo. Gracias, Prabhuji. Prabhu, vale, reverencia. Entonces, algunos puntos para tener en cuenta. Primero, Srila Prabhupada dice, todos somos devotos, solo que algunos se acuerdan y otros todavía no. Otros consideran, ni siquiera somos aún devotos. Srila Prabhupada también consideraba que porque estamos haciendo servicio devocional y cantando los santos nombres, sí son devotos. Entonces, devoto conlleva la palabra que hace votos. Está devotado, dedicado. En este caso, está dedicado al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios. Teniendo en cuenta, si nosotros miramos nuestra vida actual o la de otros practicantes, nosotros podemos considerar él es más o menos avanzado, pero no podemos determinar la historia de esa alma. No podemos reconocer en realidad quién es. Tal vez por sus condicionamientos en esta vida muestra ciertas características, pero no sabemos quién es. Tampoco sabemos por qué llegó a conciencia de Krishna. ¿Cuál fue el arreglo de Krishna para que él o ella esté practicando conciencia de Krishna? Tampoco somos quien para destruir la oportunidad de ese practicante. Srila Prabhupada nos enseñaba que una pequeña llamita la tenemos que apantallar para revivir, no tirarle agua para apagarla. Entonces es muy difícil desde nuestra mentalidad mundana condicionada determinar todas estas cosas. Por eso existen los maestros espirituales. Si nosotros queremos saber, Gurudeva o Maharaj, por favor, ¿me puede instruir? Si nosotros vemos, por ejemplo, puedo hablar de mi maestro espiritual. Nunca he visto Maharaj
no satisfecho por el servicio devocional, aunque sea mínimo de algún devoto. Siempre glorificándolo, siempre alentándolo, por más que hacía poco. El gurú nunca está mirando, ay, mi otro devoto hace mucho y otro hace tan poco. Eso es una cuestión material. El gurú considera que es tan difícil que un practicante se acerque a conciencia de Krishna. Entonces sí quiere cuidar su plantita de Bhakti Yoga. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu nos dice, no soy ni brahmachari, no soy ni grihasta, no soy ni siquiera un sannyasi, soy un alma espiritual, eterno sirviente de Krishna. Y eso es lo más importante. Y leo una reflexión final. El Bhagavad Gita no busca simplemente informar, sino transformar. Nos confronta con una elección: seguir en la confusión del ego material o aceptar nuestra identidad como sirvientes eternos de Dios. Pregunta: ¿estoy dispuesto a dejar de ver el Gita como un objeto de estudio y empezar a verlo como un manual de vida? ¿Estoy listo para escuchar no con la mente especulativa, sino con el corazón de un devoto? ¿Puedo entregar mi vida al plan de Dios tal como Arjuna lo hizo, confiando en que Krishna sabe lo que es mejor para mí? Conocer el Bhagavad Gita es comenzar a conocerse a uno mismo, a Dios y al propósito de la vida. Que cada verso sea una semilla que despierte nuestro anhelo por el servicio devocional puro, tal como nos enseñó Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita es más que un libro, es una invitación personal de Dios al alma dormida para que despierte, se purifique y regrese al hogar, de vuelta a Krishna.